entonces versículo 10. Vamos a leer este versículo de este salmo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Salmo 111, versículo 10. Aleluya. En esta tarde quiero que meditemos bajo el tema el temor de Dios. El temor de Dios. Gloria al Señor. Salmo 111, versículo 10. Amén. ¿Lo tienen? Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Leamos una vez más, dice el versículo 10, el principio de la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Pero dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Oramos al Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta hora para darte gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder acercarnos a tu casa una vez más. Gracias te damos porque en tu misericordia tú eres quien nos ha guardado, tú eres quien nos has protegido. Tú eres, Señor, quien ha sostenido nuestras vidas en todo momento. Gracias porque tú nos alimentas, Señor, con tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta hora. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner en este lugar. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, sea llenando nuestros corazones en esta hora. Padre, obra de una manera especial. Bendícenos a través de tu palabra. Bendice a todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Que seas tú, Señor, llegando ahí, tocando sus corazones, llenándolos, ministrando, Señor, sus vidas a través de esta palabra. Redarguye, Señor, nuestros corazones. Háblanos conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, en esta hora. Bendito el Señor. El temor de Dios. Amén. Ese es el tema de en esta tarde. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice también la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero dice que los insensatos desprecian la sabiduría y también dice que desprecian la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos dice que son los que desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza de Dios. Para poder tener sabiduría, según lo que la palabra de Dios dice, usted y yo debemos de tener temor a Dios. Amén. Tener temor de poder cumplir lo que su palabra dice. Y qué lindo es cuando nosotros andamos caminando una vida, hermanos, temerosa delante de Dios. Amén. Porque cuando una persona tiene temor de Dios, va a actuar correctamente, no importando en qué lugar esté, no importando si alguien lo está viendo o nadie lo está viendo. Amén. Es más,
nosotros en realidad somos lo que somos, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Cuando estamos en secreto, cuando nadie está alrededor de nosotros, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, qué decimos, qué hacemos. Porque delante de las personas, pues, sentimos temor. Y mire qué tremendo es. Que el hombre se esconde de otro hombre. Para que no nos vean, que van a decir, que van a pensar de nosotros. Cuando en realidad eso sería lo menos que nos debería de importar. Porque al final, quien nos va a juzgar es Dios. Y nos va a juzgar, hermanos, nos va a juzgar para poder recompensar a cada uno de nosotros conforme a lo que nosotros hemos hecho. Porque si actúa mal, si yo actúo mal y el hermano me ve, el hermano va a decir, bueno, y este hermano que no es cristiano, cómo se comporta, pero hasta ahí va a llegar. Pero sin embargo, cuando Dios nos busque, va a ser para dar la recompensa conforme según haya sido nuestra obra. Entonces, preguntémonos nosotros en esta tarde, ¿será que no hay temor de Dios en nuestros corazones? ¿Y cómo podemos comprobar eso? Si realmente tenemos temor de Dios. Podemos comprobarlo cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. Estoy hablando nadie aquí físicamente, terrenalmente, porque sabemos que del ojo de Dios nadie se puede esconder. Amén. Todo Dios lo ve. Dios conoce su acostarse, su levantarse. Dios conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que usted está pensando ahorita. Dios sabe, hermano, qué es lo que hay en su corazón. Aún las intenciones del corazón, el Señor las conoce. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca y dice que todo, hermano, Dios lo conoce. Delante de Dios dice que estamos desnudos, amén. Ahora, pero si hay temor de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a andar caminando conforme a lo que su palabra diga. Amén. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que los que son insensatos son los que desprecian la sabiduría, desprecian las enseñanzas de Dios. Amén. Ahora, en esta tarde, yo quiero hablar, hermanos, de los beneficios de tener temor a Dios. Pero también quiero hablar de las consecuencias de no tener temor de Dios. Porque siempre hay beneficios. En otras palabras, la Biblia nos dice que de lo que el hombre sembrare, de eso también va a cosechar. Amén. A eso se le conoce como la ley de la siembra. O sea que usted no espera, ¿verdad?, que si usted siembra espinas, va a recoger, ¿verdad?, otra cosa, va a ser espinas. Amén. Si usted siembra, ¿verdad?, algún fruto, lo que sea que usted siembre manzana, sea que siembre, ¿verdad?, un árbol de manzana, o siembre maíz, lo que sea que usted siembre, puede sembrar tomate, entonces usted va a cosechar ¿qué? Tomero, ¿verdad? Es el mismo tomate, hermano. Entonces, de lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Entonces, cuando una persona tiene temor de Dios, va a recibir, hermanos, su recompensa, va a tener sus beneficios. Y creo que el mayor beneficio que nosotros podemos tener, hermano, es caminar recto delante de Dios, porque
cuando nosotros caminamos y no despreciamos la enseñanza, porque cuando habla la palabra de despreciar, es que nosotros aún sabiendo, conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no lo hacemos, entonces desechamos la palabra. No somos sabios, sino que somos insensatos, porque despreciamos la sabiduría, despreciamos la enseñanza de Dios. Pero veamos entonces cuáles son los beneficios de tener temor de Dios. La Biblia nos habla, hermanos, del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 6, la Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel, que dice que murió José. Versículo 6, Éxodo 1, 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Allá en Egipto está hablando, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba en Egipto. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, y los egipcios, dice que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, en otras palabras, hermanos, los habían esclavizado, pero tenían temor del pueblo de Israel, porque era una nación grande, se estaba haciendo una nación numerosa. Tenían temor que cuando vinieran los enemigos ellos se unieran y se rebelaran en contra de ellos. Entonces lo que hicieron prácticamente fue esclavizarlos. Pero a pesar del arduo trabajo, a pesar que los molestaban tanto y les ponían tantas cargas, los hacían trabajar, aún así dice que ellos iban multiplicando más. Entonces, ¿qué hacemos? Y se le ocurre al faraón, a ellos dijeron: versículo 15, y habló al rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mira el plan que había hecho el faraón. Vio que no había manera de parar, aunque con arduo trabajo, ¿verdad?, los tenían a los hombres para que trabajaran y construyeran, ¿verdad?, las ciudades del faraón, pero aún así llegaban con energía a la casa, hermano. Y seguía multiplicándose. Entonces el faraón dijo: no, aquí no va a haber otra que, como se sigue multiplicando, entonces le dijeron a las parteras: cuando nazcan los hijos de las hebreas,
se fijan si es varón, pues lo matan. Miren qué tremendo, qué plan más malévolo, ¿verdad? Pero si es ¿verdad? Si es una mujer, entonces pues déjala vivir. Porque en aquellos tiempos, hermanos, los que iban a la guerra y los que peleaban, ¿verdad? Eran los hombres. Pero por eso es que querían que no se fueran multiplicando más. Pero mire qué maravilloso lo que dice la palabra en el versículo 17. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? O sea que el faraón veía que no habían hecho caso. O sea, él dio una orden, pero mire qué maravilloso. Es cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre. No importa, hermanos, las amenazas, no importa el peligro, no importa lo que tenga, a lo que tengan que enfrentarse, hermano, pero no desobedecen a la voz de Dios cuando hay temor de Dios. La Biblia habla también acerca de aquellos hebreos, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor había hecho aquella gran estatua para que después de que tocaran todos, ¿verdad?, los instrumentos, entonces se postraran y adoraran a la estatua. Pero había, hermanos, un edicto que el que no obedeciera lo iban a echar a un horno de fuego. Pero mire qué maravilloso, es que cuando hay temor de Dios, no importa las amenazas, no importa, hermano, las consecuencias que el hombre tenga que tener, pero si hay temor de Dios, uno prefiere temer a Dios, obedecer a Dios antes. Ustedes conocen la historia de los tres hebreos. Los lanzaron al horno de fuego, que los sobrecalentaron, hermanos, 7 veces más, y aún los que los lanzaron se quemaron, y aquellos 3 hebreos que entraron al horno andaban paseando en medio del fuego, hermanos. Son los únicos que han podido pasear entre el fuego, así que no va a intentar usted. Y no eran 3, sino que 4. Ahí estaba el ángel de Jehová, acampando alrededor de ellos, porque temieron a Jehová. Porque el ángel de Jehová dice que acampan alrededor de los que le temen, o sea, de aquellos que tienen temor de Dios. Denle fuertes aplausos para el Señor. Miren qué maravilloso. Es que cuando hay temor de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Daniel, aún en el foso de los leones, porque también, hermanos, había un edicto, ¿verdad?, que no podían adorar a otro Dios ni pedir a nadie más. Y Daniel siempre abría sus ventanas y comenzaba a clamar a Dios. Y por eso lo mandaron, hermanos, al foso de los leones. Pero ¿qué pasó cuando lo metieron? El rey, ¿verdad?, estaba conmovido y dijo, porque era amigo ¿verdad?, de Daniel. Pero aún así, Daniel lo tuvieron que meter porque era un edicto, o sea, algo que se tenía que cumplir. Lo metieron y creo que Daniel fue la mejor noche que tuvo en toda su vida ahí durmiendo. Entre medio que hasta el usar los leones ahí, ¿verdad? Durmiendo tranquilo ahí, de almohada, tremenda almohada tenía Daniel. Imagino que hasta le hacían masajito con la lengua, ¿verdad? Los leones ahí, lamiéndolo. Y se despierta el día siguiente, él tranquilo, ¿eh? Me imagino que cuando llegó el rey, ¿verdad?, llegó a abrir la fosa ahí, Daniel hasta
bostezando estaba todavía, ni había dormido, ni había despertado. Y el rey preocupado, hablando, Daniel, al Dios que a ti te sirve, Él te ha librado. Y Daniel tranquilo. Pero ¿sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando hay temor de Dios. O sea, vemos la bendición cuando hay temor de Dios. Porque, mire, estas mujeres, dice que en el versículo 18, dice que el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, les digo, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mire lo que ellas dijeron, ¿verdad? Y no era eso, sino que ellas tenían temor de Dios. Ellas sabían que no podían matar a los niños israelíes. Ellos tenían temor de Dios. Ellas sabían que eso, hermano, era pecado delante de Dios. Ellos no vamos a matar a los niños. Pero miren qué maravilloso, hermanos, que en el versículo 20, miren lo que dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. ¿Qué hizo Dios con aquellas mujeres? Dice que las prosperó, no solamente a ellas, sino que prosperó a toda la familia. ¿Por qué razón? Por haber tenido temor a Dios. Amén. Miren qué maravilloso. Y sabe, Faraón las pudo haber matado, hermanos. Las pudo haber mandado a matar por haber desobedecido a Dios, a él. Pero aún Dios libró también a estas mujeres de la mano del Faraón. Y no solamente las libró de la muerte, sino que también bendijo sus vidas y la de sus familias. Aleluya. Es que es maravilloso, hermano, cuando uno teme a Dios. Dios lo libra, así como las libró a estas mujeres, así como libró a los hebreos, a los 3 hebreos, así como libró a Daniel. Y además de eso, el Señor los bendice, los prospera. Qué maravilloso es poder caminar, hermanos, con el temor de Dios. Porque oportunidades hay, hermanos, de poder fallarle a Dios. El enemigo pone una y otra vez tentaciones. El enemigo le pone situaciones en las cuales uno puede fallarle a Dios. Pero qué maravilloso es cuando nosotros tememos a Dios. Hermano, hay esa reprensión en nosotros, en nuestros corazones. Decimos: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Porque quiero honrar a Dios. Porque amo a Dios. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Y ahí es donde viene la recompensa. Así como Dios, hermano, bendigo a estas mujeres. Dice que y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aleluya. ¿Cuántos han sido prosperados por Dios? Amén. Por temer a Dios. Ahora, veamos las consecuencias de no tener temor a Dios. Ya vimos cómo Dios bendice al hombre que le teme. El Señor lo prospera en todos los sentidos. Y no hablamos solamente de lo material, hermano, sino que en todas las áreas. En todas las áreas el Señor bendice, el Señor prospera.
Pero veamos la consecuencia de no tener temor a Dios. La Biblia nos habla de un hombre que es, hermanos, bien conocido en la Escritura, el cual es el rey David. ¿Cuántos conocen al rey David? A través de la Escritura, ¿verdad? Yo sé que ustedes no habían nacido todavía en esa época, pero ¿cuántos han escuchado hablar del rey David? Cuando dio su debut allá, ¿verdad? Con el gigante, cuando mató a Goliat, ¿verdad? Allí empieza. Cuando llega Samuel a buscarlo allá a la casa de su padre para ungirlo como rey. Y luego lo vemos allá actuando ya, ¿verdad? En acción, cuando mata al gigante. Este era un joven, un hombre que temía a Dios. Porque sí había temor en el corazón de David, hermano. Pero sabe que hubo un día que pecó delante de Dios. Cuando mandó a llamar a aquella mujer que vio desde su palacio, que se estaba bañando y la codició y dijo, ¿y quién es esta bella dama, verdad? ¿Quién es esta mujer? Ah, es la mujer de Urías Eteo. Entonces la manda a llamar y perdió el temor, se acostó con la mujer. La mujer queda embarazada, entonces él quiso cubrir su pecado y manda a llamar al marido que estaba allá, ¿verdad? Peleando en la guerra, para que viniera a darle noticia de cómo estaba la guerra supuestamente. Pero el plan de David era que no, que él se quedara y se acostara y dijera que era hijo de él, ¿verdad? Mira qué tremendo. Ahora, pero no es que David no temía a Dios. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué dice que tenía David? Tenía temor a Dios. Él sí temía a Dios. Pero ¿saben cuál es el detalle, hermanos? Es que, aunque David tenía temor de Dios, lo que pasa es que tenemos que temer a Dios, no solamente 1 ni 2 días a la semana, ni 3, sino que tenemos que tener temor de Dios todos los días, hermano. Amén. Todos los días. Tenemos que temer a Dios. Todos los días tenemos que obedecer a Dios, obedecer a su palabra. No un día sí, un día no solamente los domingos, hermano. No, es cada día en nuestras vidas. Every single day, ¿verdad? Donde quiera que andemos, tiene que existir ese temor de Dios. Aunque David tenía temor, porque así lo dice la palabra. En el Salmo 5:7 dice también, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, decía David. O sea, este hombre era un hombre temeroso de Dios. Pero hubo un día que se le olvidó el temor a Dios. Y fue grave lo que aconteció. Miren lo que dice, para que podamos entender, para aquellos que no han leído, o para los que no están viendo y puedan entender acerca de lo que le pasó a David. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, la Biblia nos relata esta historia cuando David perdió el temor de Dios y pecó delante de Dios. Pero vamos a ver también cuáles fueron las consecuencias de no tener temor a Dios. Porque mire, hermano, hay grandes consecuencias que vienen a la vida nuestra cuando nosotros no tenemos temor a Dios. Le fallamos a Dios, pecamos contra Él.
Algo que sabemos que Dios es misericordioso y Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado, hermanos, esas tenemos que vivirlas. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, dice, muy hermosa. Dice que era muy hermosa la mujer. Versículo 3. El problema no fue que David la haya visto nada más, sino que cuando la vio, hermano, también la mandó a llamar. Porque eso es algo bien tremendo, hermano. Yo siempre he dicho que el problema es que nosotros abramos la boca, hermano. ¿Sí o no? Porque bueno, ¿qué culpa? Bueno, él estaba en su casa, ¿no? No sé cómo eran los baños hasta el tiempo, ¿verdad? Pero para que la haya visto, hermano, que se estaba bañando. Él estaba en su casa, ¿sí o no? Él estaba ahí. Pues se paseó en la terraza y vio, no más si que era culpa de la señora también, ¿verdad? Él estaba en su casa también. Pero quizás, ¿será que la puerta se había caído del baño? ¿Será que le gustaba bañarse al aire libre? ¿Qué sé yo? Pero lo que la Biblia sí nos dice es que David estaba en su casa, ella estaba en su casa, se estaba bañando, David la vio, pero hasta ahí, hermanos, todavía no había pasado nada. El problema es que David la vio que estaba hermosa, y ahí fue donde empezó el error más grande. La mandó a llamar. Dice que la mandó a llamar, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, se bañó, ¿verdad? Estuvo tranquilo, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Y se fue para su casa. El marido no estaba, el marido estaba allá en ahí. Estaba solo. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué esta mujer fue? El rey la mandó a llamar, ¿no? Mira, la manda a llamar al rey, ¿verdad? Quiere que vaya. ¿Y para qué será que me quiere ver el rey? Le ha dicho la Betsabé. La manda a llamar, se acuesta con ella, después se purifica, dice, bueno, aquí no pasó nada, y se fue a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, le dijo, o sea, estoy embarazada. Mire qué rápido, hermano. Se fija como el pecado, aunque el hombre lo quiere cubrir, siempre sale a la luz. David desesperado, bueno, ¿y qué hacemos entonces ahora? Se le ocurre un plan a David, dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a mandar a traer a Urías. Esto acaba de ser, la mujer quedó encinta. Pues aunque salga ciertillo, como dicen, ¿verdad? Pero vamos a mandar a traer a Urías. Para que venga y duerma con su mujer. Y después le diga a la mujer, mi amor, ¿qué crees? Estoy embarazada, vamos a tener un hijo. Pero miren lo que dice la palabra. Cuando la mujer le dice en el versículo 5 a David, estoy embarazada, estoy encinta, entonces dice el verso 6, David envió a decir a Joab, envía a Urías Heteo y a Joab. Y dice, y Jehová
y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea que lo mandó a llamar, hermano, como en son de que viniera a darle un reporte de cómo estaban las cosas allá en la guerra. Pero eso era puro cuento, ¿verdad? O sea, eso era solamente, bueno, para que este no vaya a sospechar, ¿verdad? De nada. Comienza a preguntarle cómo estaba Joab, cómo estaba la guerra, que dé un reporte. Entonces, dice el versículo 8, después de que le había dado ya el reporte, Urías, dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mire qué tremendo. O sea, David había planeado bien estratégicamente todo como para que pudiera engañar a Urías, que fuera a su casa, ¿verdad? Le dijo, ve, lávate, ¿verdad? Y no solamente eso, pues, le mandó de la mesa real. Ya imagino que le había mandado una buena canasta, hermano, con todos los mejores manjares, el mejor vino, las mejores uvas, ¿verdad? Para que fuera y celebrara con su mujer. Ay, qué bueno el rey haber dicho día, ¿verdad? Pero, miren lo que acontece. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, hermano. Este hombre era leal. Me imagino que hubiera sido otro, pues de una vez hubiera dicho, pues voy a aprovechar ya que estoy aquí, voy a ir a la casa a visitar a mi mujer, ¿verdad? Pero yo creo que más bien que todo es un plan de Dios, como Dios tenía todo ya. Este hombre, aunque el rey lo mandó que fuera a su casa, le había dado el permiso ya. Ve a tu casa. Y además de eso, bueno, mira, aquí llévate todo esto, ¿verdad? Un presente para que vayas y disfrutes con tu esposa. Pero este hombre no, ahí se quedó en la puerta, ahí durmió. Entonces, el plan no había funcionado hasta ahí. Dice el verso 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa de Dios? O sea, que dice, mira, has venido de un largo viaje. Ya no ves a tu esposa, ¿verdad? Y probablemente ella te está necesitando, le he dicho. Ve a tu casa. Ve a disfrutar con tu esposa. Qué rey más bueno ese, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Versículo 11. Cuando el rey le dice todo esto a Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, le dijo. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, le dijo. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa, le dijo. Este hombre estaba decidido, hermano. O sea, digo, bueno, ¿cómo voy a disfrutar yo con mi mujer? Le digo otras palabras. Cuando allá mis compañeros, mi general, todos están allá peleando, están en casas de campaña aguantando frío, aguantando agua y están en la guerra. Allá debería estar yo, no aquí con mi mujer. ¿Y tú cómo voy a ir yo? ¿Cómo te pones a creer que voy a ir yo? No. Se le estaba poniendo más difícil la cosa, ¿verdad? Al rey. David pensó quizás que esto va a ser fácil, ¿verdad? Mano entre Urías
Le doy una buena canasta con los mejores manjares, el mejor vino, para que vaya y va a disfrutar con su mujer. Pero no. Yo aquí veo la mano de Dios que está orando, porque él tenía un propósito. Dios iba a sacar a luz ese pecado, ¿no? Bueno, no le resulta ahí a David. Entonces dice el versículo 12, David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy le dijo, quédate un día más, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Me imagino que David le dijo así para ver, digo, bueno, a ver este tipo de iniciativa sola, ¿verdad? Él va y dice, bueno, aprovechando voy a ir a dar una vueltecita a la casa de ver a mi esposa, ¿verdad? Pero no. Urías se quedó ahí. No descendió a su casa. Entonces digo, David, bueno, voy a hacer el último intento. Versículo 13. David lo convidó a comer y a beber con él. O sea, le dijo, ven, Urías, ven, te voy a invitar a comer, ¿verdad? Me imagino que Urías nunca había estado comiendo ni bebiendo con el rey, hermano. Pero ahora ya como eran cheros, ¿verdad? Se hacían, eran estupantes ya. Le dijo, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a beber. Pero era un plan que tenía David. Dice que bebieron y comieron hasta embriagarlo, o sea, lo embriagó. O sea, en otras palabras, hasta que estaba ya cayendo de borracho, hermano, como decimos, ¿verdad? Dice que David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Pero mire, mas no descendió a su casa otra vez. Este hombre ni sobrio, ni ebrio, ni nada, hermano, no fue a la casa. El plan de David era que, bueno, este ya bien picado, ¿verdad? Bien borrachito, ¿a dónde está mi mujer? Va a decir, ¿verdad? ¿A dónde está? Me voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer. No, hermano. Se fue a dormir otra vez con los siervos, ¿verdad? Ahí se quedó. Venía de la mañana, dice el versículo 14, como vio David que no había descendido a su casa, o sea, de ninguna manera este hombre dijo a David, bueno, este hombre de ninguna manera lo voy a hacer que descienda a su casa. Entonces, venía de la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Mire hasta dónde puede llegar el corazón del hombre cuando se aparta del temor de Dios, hermano. Por eso es que tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que siempre haya ese temor de Él en nuestros corazones. El rey mandando a matar, porque, hermano, y mire, el colmo de los colmos, ¿va? Es que el mismo hombre llevaba su carta de muerte, ¿verdad? Su sentencia, el mismo Urías llevó la carta, donde decía el rey, daba la orden, que pusieran a Urías en lo más recio de la batalla, y se alejen de ellos para que lo hieran y lo maten. O sea, no le salió el plan de quererle echar el hijo de él. Imagínense, la Biblia no nos da descripciones, hermano, de cómo era Urías, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que David era un hombre rubio, hermoso, de buen parecer, ¿verdad? Así como los caballeros que hay aquí, ¿verdad? Esperaba encontrar un amén más grande, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, ya está reclamando la esposa, me lleva la mela, hermana. Entonces,
el hijo no iba a ser de Urías. Pero aún así, no le sale el plan. Entonces viene y lo manda a matar prácticamente David. Porque dio la orden que lo pusieran a lo más recio de la batalla para que fuera herido y para que muriera. Entonces, eso fue lo que sucedió. Cuando estaba en la guerra, hermano, a Urías lo dejaron solo y lo hirieron y lo mataron. Entonces, ahora dijo David, bueno, ahora sí, se acabó. Urías ya está muerto. Ahora me queda el camino libre. Yo como buen rey voy a tomar esta pobre viuda, ¿verdad? Para hacerme cargo de ella. Mira qué bueno este rey. Dice el versículo 26 del capítulo 11, según Samuel. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, por eso le dije que Dios ve todas las cosas, aún en lo más secreto. Dios nos está viendo lo que nosotros hacemos, aunque nadie más nos ve, pero el que es más importante que nos ve está ahí viendo, que es Dios. Él ve todo. Y cuando Dios ve todo, dice que no le agradó lo que David había hecho. No le agrada lo que Dios había hecho. Y mire qué maravilloso. Es que Dios siempre nos habla de una o de otra manera en nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios conoce cómo anda su vida delante de Él. Dios sabe cómo usted se camina. No al frente del pastor, al frente de los hermanos, no, allá en su intimidad, allá cuando usted cree que nadie lo ve. Dios está ahí viendo. Dios conoce todo. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla a través de su palabra, así como nos está hablando en esta tarde. Dios nos habla a través de los pastores cuando nos aconsejan, nos hablan, nos guían. Dios nos habla por personas cercanas, aquellos hermanos, aquellos familiares. Dios nos habla a través de ellos también. Dios nos habla a través de las profecías, cuando Él usa a su sierva para hablarnos a través de ellos también. Dios nos habla de diferentes maneras. Pero cuando nosotros neciamente no queremos escuchar y no queremos obedecer, hermanos. Porque mire lo que dice la palabra. Dice que el necio desprecia la sabiduría, ¿eh? Desprecia la instrucción. El necio no quiere que hablen, que no le hablen de disciplina. No quieren que nadie le venga a decir cómo tiene que hacer las cosas. Por eso es que es necio la persona. Porque no acepta nada, no acepta corrección, no acepta disciplina, no acepta que nadie le diga cómo es que tiene que hacer las cosas. Así es. Por eso es que se le llama necio. Cuando David comete este pecado, ahora vienen las consecuencias por no tener temor de Dios. Dios le habla al profeta Natán en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo, mire lo que le dijo David, Natán al rey David. Había dos hombres en una ciudad, le dijo. Mire qué fácil cómo Dios viene y le habla al hombre. Viene y le habla a David y le dice,
Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita de él. Miren la historia que les voy a poner ahí. Una sola corderita tenía el pobre, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija de Dios. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y como David tenía un gran corazón, hermano, dice que cuando escuchó aquella historia se incendió en ira, hermano. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dijo David. Bueno, para buscar a David, bien. Él dijo: no, este es digno de muerte. ¿Cómo le va a quitar la única ovejita que tiene aquel cuando él tiene un montón de vacas? Tiene riquezas, tiene un montón de ovejas, y no va a matar una de las tantas que tiene por ir a matarle la única ovejita que tiene el otro. Él dijo: no, este es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dijo David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey, le dijo, sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tus senos. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, le digo, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Le dijo. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Hermano, es que muchas veces nosotros somos ingratos, hermano, malagradecidos. No agradecemos las bendiciones que Dios nos da. Dios nos bendice, nos prospera. Y nosotros aún así le fallamos a Dios. Dios le saca a David y le dice: yo te he prosperado, yo te he bendecido, te di todas las mujeres de tu Señor, tienes todo que más, aún yo te hubiera añadido más, le digo. ¿Por qué no tuviste temor? ¿Por qué me fallaste así? David no se esperaba eso. Le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual le dijo: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente, le dijo, morirá. Mira, hermano, las consecuencias de no tener temor a Dios. Hay consecuencias. Y consecuencias graves. Ya vimos las consecuencias de tener temor a Dios. O sea, las bendiciones de tener temor a Dios. La recompensa de tener temor a Dios. Dice que Dios prosperó a aquellas mujeres. Dios la libró de la muerte. Dios la prosperó, así como también a los 3 hebreos, como a Daniel. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defendió. Así también Dios defiende a nosotros, nos bendice cuando nosotros tenemos temor a Dios. Pero cuando no, miren lo que le pasó a David. Le vinieron consecuencias gravísimas, porque aún, hermanos, aquel hijo que había nacido del pecado, hermanos, iba a morir. Yo creo que no hay un dolor más grande que la muerte de un hijo. Yo no lo he vivido, pero me imagino, ¿no? Yo veo cuando un padre estaba llorando la muerte de su hijo. Qué dolor, qué sufrimiento. La espada iba a estar sobre la casa de David, pero mire qué más tremendo, hermano. Que no fue de los enemigos, sino que de su propia casa se levantó. Dios le dijo que el niño que había procreado, el niño del pecado, iba a morir. El niño se murió. Aunque David, cuando el niño cayó grave, cayó enfermo, él se metió en ayuno, se postró delante de Dios, a pedirle misericordia a Dios. Su siervo le levantaba y decía, mi Señor, levántate. Mira hasta dónde llegó David, que cayó en el piso, se postró, no quería levantarse de allí, pidiendo misericordia. Los siervos le decían, mi Señor, come, come. Y hermano, y así pasaron hasta que el niño murió. Entonces David se levantó. Y los siervos tenían temor de decirle que el niño había muerto. Pero él se dio cuenta que este niño ya había muerto. Y el niño se levantó y comió y se bañó y les dijo, denme de comer, ¿verdad? Porque ahora ya no se puede hacer nada. Yo estaba rogando, quizás Dios tuviera misericordia, pero Dios ya le había dado la sentencia. Que su hijo iba a morir. Ahora el Señor Dios le dice también, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fueron consecuencias gravísimas las que vinieron por no haber tenido el temor de Dios. Hermano, su hijo Amnón,
violó a su propia hermana, a Tamar. Mira qué consecuencia más tremenda. El mismo hijo de David viola a su propia hermana, la hija de él. Dios le dijo que de su propia casa se iba a levantar la espada. Cuando su otro hijo, Absalón, se dio cuenta de lo que había hecho Amnón, hermanos, él se levantó y mató a su propio hermano. Miren cómo le vino, cómo se levantó la espada. Las consecuencias graves de no tener temor a Dios. Se levanta este hombre, la espada en su propia casa se le levanta. Un hijo viola a su hija, el otro hijo, al darse cuenta de lo que ha hecho su hermano, su propio hermano, viene y se levanta y lo mata porque había violado a su hermano. Absalón se acostó con las mujeres de David, su padre, su propio hijo, a plena luz del sol, como Dios había dicho, se acostó con las mujeres de su padre. Él mismo, Absalón, persiguió a David, su padre, para matarlo, su propio hijo, después de haberse acostado con sus mujeres, hermanos, viene y persigue a su propio padre. David huye porque su propio hijo lo andaba buscando para matarlo. Mire las consecuencias graves de no tener temor a Dios. Y la muerte de Absalón fue muy dolorosa para David porque lo mataron también a Absalón. Mire qué grave lo que le vino a David. Muere su hijo, el hijo del pecado. Su hijo viola a su propia hija, el otro viene y lo mata. Su hijo, el otro hijo viene y se acuesta con sus hijas y después lo persigue para matarlo y luego a lo mata. David sufrió tanto. Hermanos, la muerte de Absalón fue muy dolorosa para David. David escribió el Salmo 51 después de que pecó contra Betsabé, porque aunque este hombre tenía temor de Dios, pero pecó, le falló a Dios. Y fue grande las consecuencias por no haber tenido temor de Dios, en pecar en contra de Dios. Al acostarse con esta mujer, le vinieron todas estas desgracias, hermanos, en su propia casa, solo por no tener temor a Dios. Pero después este hombre reconoce su pecado. Por eso le digo que Dios, hermanos, perdona el pecado, pero van a haber consecuencias. Y las consecuencias de David fueron gravísimas. Pero qué maravilloso es que aunque nosotros le fallemos a Dios, aunque tengamos que sufrir o pagar o vivir las consecuencias, el Señor tiene misericordia de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él. Amén. Dice el Salmo 51:3, hermanos, cuando David peca, escribe después de esto, este salmo y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí, dice, yo reconozco mis rebeliones. O sea, él reconoce su pecado y se arrepiente delante de Dios. Pero sabe, hermano, esto significa que vamos a tener también cargo de conciencia por el resto de nuestros días, porque Dios sí perdona nuestros pecados, pero vamos a sufrir la consecuencia. ¿Cómo cree que David en su mente, en su conciencia, cómo llevaba todas las desgracias que vino en su propia familia solo por fallarle a Dios?
que David se sentía bien al recordar todas estas cosas? Pero qué maravilloso es que Dios perdona el pecado cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Con este pasaje termino en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice su palabra. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, dice, misericordia. Hermano, Dios conoce su vida. Dios conoce mi vida. Aún aquello más íntimo, Dios lo conoce. Si usted le ha fallado a Dios, si le hemos fallado a Dios, pidámosle que nos perdone. Pidámosle que el temor de Él siempre esté en nuestros corazones. Que su temor esté ahí con nosotros, donde quiera que andemos, con quien quiera que nos encontremos. Que el temor de Dios siempre esté en nuestros corazones. Cada día. Para poder obedecerle a Él. Para no despreciar sus estatutos, sus mandamientos, sino que nos sometamos a hacer su voluntad todos los días de nuestras vidas, hasta que Cristo venga a levantarnos a nosotros. Que siempre caminemos en temor delante de su presencia, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque Él es quien nos ha hablado en esta tarde. Él es quien ha hablado a su vida. Él es quien ha hablado a mi vida. Pidámosle que ese temor de Él siempre esté en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Señor, tú conoces todo de nosotros. Tú conoces todo, aún aquello, Señor, que hacemos en oculto. Padre, perdona nuestras fallas. Límpianos, Señor, en esta tarde. Tú conoces el corazón de tu pueblo. Tú conoces el caminar de cada uno, Señor. Te pedimos que nos limpies, que nos perdones. Perdona nuestras debilidades y ayúdanos. Ayúdanos a poder, Señor, caminar con ese temor tuyo en nuestros corazones. Donde quiera que andemos, que el temor tuyo esté siempre ahí, para hacer tu voluntad, para no fallarte, Señor, sino poder serte fiel a ti. Señor, ayuda a tu pueblo, pon ese temor tuyo en el corazón de cada uno de ellos, para que puedan, Señor, para que puedan caminar rectamente delante de tu presencia donde quiera que ande. Bendice de una manera especial a este pueblo, a este remanente, Padre. Que el temor tuyo siempre esté en el corazón de cada uno en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice de una manera especial a este remanente. Bendíceles
prospérales. Guárdales, Señor, de todo peligro, guárdales de todo mal. Reprendemos toda enfermedad que esté dañando, que esté agobiando, Señor, la salud de tu pueblo en esta hora. Tu palabra lo declara que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Creemos, Señor, en esa sanidad. Y que aquellos que están enfermos, Padre, allí donde se encuentran, llega y toca sus vidas. Tócales, Señor, sanando, restaurando la salud de cada uno de ellos en esta hora. Aquellos que están enfermos en sus hogares, que no han venido, Señor, a tu casa, te pido que toques sus vidas, que los sanes, que los restaures. Pon tu mano sanadora, muestra tu gloria, tu poder, obrando a favor de cada uno de ellos en esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo en esta hora. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra por todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Y todo lo que tú seguirás haciendo, Padre, a favor de este pueblo. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Gracias porque tú, Señor, tu misericordia es que nos ha guardado, nos ha protegido en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Tú siempre estás ahí para levantarnos. Siempre estás ahí para fortalecernos. Gracias por aquellas vidas que han estado, Señor, sufriendo por la pérdida de un ser querido. Y tú, Señor, has sido su fortaleza. Tú has sido, Señor, quien nos ha guardado, quien nos ha sostenido. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Te damos honra, te damos gloria a ti, Padre, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que harás.